Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo break de la innovación y el emprendimiento. El día de hoy estaremos hablando sobre formulación y desarrollo de proyectos con Carlos Arriagada. Él es gestor de proyectos de la Dirección de Innovación y Transferencia de la Universidad de Talca. Así que bienvenido, Carlos, y adelante con la presentación. Bien, buenas tardes, gracias por la presentación, Reinhard. Y bueno, lo que hoy vamos a ver en términos generales es cómo formular y presentar proyectos de investigación aplicada a diferentes fuentes de financiamiento públicas como una forma de obtener recursos para llevar a cabo sus investigaciones. Si bien vamos a ver algunos temas generales, también vamos a ver algunos detalles importantes que hay que tomar en cuenta al momento de formular como una forma de aumentar las posibilidades de adjudicarse proyectos. Vuelvo a compartir pantalla. Me avisan, por favor, si se ve. Vamos bien, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Sí, Carlos, está ok. Bueno, antes de comenzar a hablar ya de lleno en lo que es el tema de la formulación, me gustaría hacer hincapié en algunos conceptos generales. Por ejemplo, ¿qué es la I+D? Investigación y desarrollo. Si bien la I+D tiene una definición aceptada en diferentes libros, en términos prácticos, es todo el proceso que ocurre hasta lograr el desarrollo de nuevas tecnologías, de la investigación más elemental hasta el desarrollo mismo de la tecnología. Por ejemplo, todo el proceso para lograr las diferentes vacunas para el COVID-19 hoy en día, eso sí más de. Todo el proceso para realizar mejoramiento genético en plantas y obtener nuevas variedades, por ejemplo, agronómicas, nuevas variedades comerciales, eso y más de. Todo el proceso para generar un detergente enzimático para la industria alimentaria, por ejemplo, eso sí más de. Ahora, como el proceso de investigación para llegar a estas soluciones tecnológicas puede ser muy largo, sobre todo, por ejemplo, lo que respecta a que se lleva a medicamentos, a pesticidas, incluso variedades vegetales, la investigación puede dividirse en dos grandes corrientes. Una de ellas es la investigación fundamental o básica, que es la que busca adquirir nuevos conocimientos y en el fondo responde a preguntas. Y la otra es la investigación aplicada, que es la que toma conocimiento adquirido y lo utiliza para aplicaciones prácticas, o sea, para soluciones tecnológicas. En el caso de la primera, la investigación fundamental o básica, responde a preguntas, por ejemplo, ¿qué es un virus? ¿Cómo se produce? ¿Cuál es su estructura? ¿Por qué se pudre una valla en un racimo de uvas? ¿Qué es el virus causante de la pudrición? Aquí lo que estamos haciendo es simplemente responder preguntas, pero no estamos solucionando ningún problema. No estamos solucionando, por ejemplo, la pudrición de la valla o la enfermedad que produce el virus. Sin embargo, esta investigación es fundamental para poder llegar a estas soluciones tecnológicas en el tiempo. En cambio, la investigación aplicada es precisamente esa investigación que se encarga de tomar esos conocimientos entregados por la investigación fundamental y transformarlo en aplicaciones prácticas. Por ejemplo, una técnica PCR, una vacuna, un pesticida, una nueva variedad de frutilla, un robot con inteligencia artificial que ayude a los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, estas dos corrientes es súper sencillo diferenciarlas. La investigación fundamental o básica responde preguntas y la investigación aplicada soluciona problemas. Ahora, en cuanto al financiamiento de la I+D tiene altos costos, y especialmente en lo que respecta a la investigación aplicada, tiene una gran incertidumbre, tanto desde el punto de vista tecnológico como económico. Por ejemplo, podemos investigar por año una posible solución a un problema como un medicamento, por ejemplo, que puede tardar una década, 15 años, 20 años, y resulta que nos puede ir mal. Podemos desde el punto de vista tecnológico fracasar y no llegar a la solución, o desde el punto de vista económico nos puede pasar que después de esos 15 años de investigación llegamos a la solución, pero resulta que en ese lapso de tiempo apareció una nueva solución tecnológica, un nuevo medicamento, y el de nosotros apenas aparece y ya queda obsoleto, o es más ineficiente, o es más caro. Entonces perdemos todos esos años. Y eso se conoce con el nombre de riesgo tecnológico y económico. Entonces, como es riesgoso, los estados asumen estos riesgos para así poder resolver problemas que afectan a la sociedad. Y también hay grandes empresas que también asumen esos riesgos y hacen I+D dentro de ellas mismas. O bien contratan a universidades para que le hagan investigación y desarrollo y mejorar sus productos, procesos o servicios. Hoy se tiende a que tanto el Estado como empresas trabajen en conjunto para el financiamiento de la I+D. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que, por ejemplo, solamente hablando de Chile, existen muchas ideas de investigación, solamente en las universidades que están en este consorcio,
ya hay probablemente miles de académicos que están desarrollando, teniendo ideas y quieren postularla para un financiamiento de sus proyectos de investigación. Entonces los recursos públicos destinados a I+D se hacen poco, por lo cual los estados tienen que crear instrumentos de financiamiento en base a concursos que tienen presupuesto a repartir. Por ejemplo, se destinan 2.000 millones de pesos para un concurso relacionado con el cambio climático, una solución agrícola para determinados cultivos. Entonces, esos 2.000 millones de pesos se tienen que repartir en una determinada cantidad de proyectos y lamentablemente se hacen poco, más aún en Chile, en donde se destina poco presupuesto para ciencia y tecnología. ¿Ya? Entonces, por eso es vital realizar buenas postulaciones pertinentes a los objetivos de los concursos, bien redactadas, respaldando las afirmaciones que uno va contando, con bibliografía, y hay que ser muy detallista y coherente del relato que voy contando. Bien, en Chile, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento de I+D? No existen tantas entidades que financian la I+D, estamos hablando de entidades públicas, pero cada una de ellas tiene varios concursos. Una de las más importantes es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, o ANID, lo que era hace 2 años atrás CONICYT. También tenemos a Corfo, que está ya enfocado un poco más en el ámbito productivo, pero también financia I+D. Tenemos la Fundación para la Innovación Agraria, que financia proyectos de I+D relacionados con agricultura, forestal y alimentos principalmente. Y también tenemos los gobiernos regionales que tienen los fondos de innovación para la competitividad, que apoyan proyectos de I+D, de emprendimiento y de innovación. Ahora, en todas las convocatorias de concurso, el proceso de postulación es prácticamente el mismo. Primero, hay una apertura y publicación del concurso. Por transparencia, las diferentes entidades tienen que publicar en sus páginas web la apertura de un concurso. Después hay un periodo de recepción de postulaciones, que por lo general es muy corto, estamos hablando de un mes, máximo 2 meses, incluso menos de un mes puede haber en algunos casos. Y hay un día que es el cierre de la convocatoria, en donde ustedes tienen que sí o sí presentar ese proyecto dentro del plazo, si no quedan inmediatamente fuera. Una vez presentado el proyecto, viene la evaluación de las propuestas. Hay una fase que mide la admisibilidad, es decir, a ustedes les revisan que todos los documentos que entregaron están correctos. Después viene una evaluación técnica que se preocupa de evaluar específicamente la calidad de la propuesta que ustedes están presentando. Luego viene una fase de adjudicación y publicación de los resultados, donde ustedes se enteran si su proyecto fue adjudicado o no. Después viene una firma de convenio de subsidio, en donde las dos partes, ustedes como postulantes y la entidad financiante, tienen deberes y derechos, y después viene la ejecución del proyecto mismo. Ahora, ¿dónde se publican los concursos? Como les comentaba anteriormente, las entidades que financian I+D, las entidades públicas, están obligadas por transparencia a publicar los concursos en sus páginas web. Así, por ejemplo, ANID, Corfo, FIA o los gobiernos regionales tienen una sección específica que por lo general ustedes buscan dentro de sus páginas concursos o convocatorias o programas, y van a encontrarse con una página en donde van a encontrar cuáles son los concursos que están abiertos, cuáles han cerrado, cuáles están en fase de revisión, cuáles han sido publicados sus resultados, ¿ya? Por lo general tiene una sección específica en la primera ventana que ustedes se meten, en ANID, en Corfo, en FIA, etc. Y por ejemplo, aquí coloco imágenes de 2 concursos de diferentes entidades, uno de la ANID y el otro de FIA. Y dentro de esas pantallas, por ejemplo, ustedes pueden encontrar las bases del concurso, es decir, las reglas del concurso, los documentos que ustedes tienen que completar para poder postular, aparecen las fechas, aparece la plataforma de postulación, y aparecen un montón de datos que ustedes necesariamente tienen que leer para poder entender si pueden postular o no a la convocatoria. Por lo general aparece, hoy en día, casi todas las postulaciones son a través de plataformas, ya el papel se ha eliminado prácticamente, y hoy en día con la pandemia mucho más. Así que en las páginas, ustedes cuando abren un concurso, les aparece el botón postular por lo general. Hacen clic y les aparece una plataforma así como esta. En esa plataforma ustedes encuentran diferentes secciones en las cuales van adjuntando información que les van solicitando o documentos que les van solicitando. Cuando ya tienen todo listo, esta plataforma de postulación, a ustedes les aparece un botón que es para enviar la postulación. Y por lo general, si a ustedes les falta algo, la plataforma de postulación les avisa si les falta un documento o les falta completar alguna sección
de la plataforma. Ya, pero antes de todo, antes de postular, antes de ponerse a escribir como loco un proyecto de investigación, lo primero que hay que hacer es leer las bases de principio a fin, como aparece ahí con color rojo. ¿Por qué? Porque en todas las bases debe aparecer qué tipo de proyecto se financia y quiénes pueden postular. Por ejemplo, puede que una convocatoria esté destinada solo a financiar I+D fundamental o básica, si recuerdan las primeras diapositivas que les mostré. Y por lo tanto, ahí ustedes no podrían postular un proyecto de investigación aplicada. O al revés. Puede que un concurso también financie solo proyectos relacionados con I+D aplicada en agricultura. Entonces, si ustedes van a postular un proyecto relacionado con salud o energía, van a quedar inmediatamente fuera de bases. No va a ser ni siquiera revisado ese proyecto, por más bueno que sea. Por otro lado, puede que un concurso solamente esté destinado a personas jurídicas y puedan postular empresas, ONG o universidades a través de sus académicos o alumnos. Pero en otros pueden postular personas naturales, ¿ya? O viceversa. Entonces, ahí hay que leer las bases para saber primero si puedo postular y si la idea que yo tengo la puedo presentar a este concurso, porque si no pierdo esfuerzo y quedo fuera. Eso como primer punto, lectura de las bases del concurso. Otro punto importante son los plazos. La mayoría de los concursos tienen plazos de postulación acotados. Como les comentaba anteriormente, hay concursos que se abren y en un mes ya cierran. Entonces, el proyecto debe ser formulado, presentado dentro de rangos cortos de tiempo que pueden variar entre algunas semanas, y ustedes en ese periodo de tiempo tienen que redactar, conseguirse cartas de asociados, de gente interesada en el proyecto, conseguir currículum, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un mes, créanme que se hace muy corto para postular y por lo tanto hay que estar siempre atentos, revisar si hay concursos en esta página. Ojalá tenerla, si ustedes están interesados en presentar proyectos, tienen alguna idea en mente y quieren obtener financiamiento, dejar como páginas de inicio de sus navegadores en las páginas de esta entidad de financiamiento para saber cuándo abre un concurso, ojalá el mismo día. Y bueno, en términos generales, ¿cuáles son los documentos de postulación? No todos los concursos son iguales, eso estamos claros, pero presentan algunos esquemas que son más o menos similares. Por ejemplo, presentan un formulario de postulación, que es en donde ustedes tienen que presentar su idea, escribirla. Presentan un documento Excel, por lo general, en donde ustedes tienen que hacer un presupuesto del proyecto, es decir, cuánta plata necesitan para ese proyecto y en qué necesitan esa plata. Por lo general, las bases ustedes les van a decir que pueden, por ejemplo, pedir hasta máximo 200 millones de pesos. Y ustedes tienen que tratar de adecuar ese presupuesto a lo que requieren para llevar a cabo sus investigaciones. Y en tercer lugar, tenemos anexos. Tenemos anexos propios del concurso, es decir, documentos que nosotros obligatoriamente tenemos que nos pide la entidad de financiamiento del concurso, que tenemos que presentar, por ejemplo, alguna carta de apoyo, alguna carta de asociado, y si postulan a través de la universidad el apoyo del rector o de un vicerrector, por ejemplo. Tenemos anexos que fortalecen la postulación, como por ejemplo ustedes pueden incluir papers que hayan desarrollado, pueden también incluir currículum de personas, póster, etcétera, todo lo que favorezca a su postulación. Y también últimamente se está dando mucho de que los concursos a ustedes les piden presentaciones, ya sean videos cortos de 3 a 5 minutos o PowerPoint, en donde expliquen de mejor forma de qué se trata el proyecto de investigación que ustedes quieren postular. Cuando ya tienen todos esos documentos listos, su formulario de postulación, su presupuesto, ustedes lo ponen en la plataforma de postulación que les comentaba anteriormente y le ponen enviar y listo. Y su proyecto está enviado y a la espera de ser revisado por el concurso, por los evaluadores. Veamos un poco el formulario de postulación y ya vamos a entrar de lleno a hablar un poco sobre temas súper relevantes al momento de formular. El formulario puede contar de varias partes, pero por lo general son las siguientes. Antecedentes del proyecto que yo estoy postulando, la formulación técnico-científica del proyecto y también el impacto social y económico. La mayoría de estos proyectos tienen esta última parte de impacto social y económico, porque un proyecto en el fondo, sobre todo de investigación aplicada, se requiere saber si va a dar frutos desde el punto de vista económico, si alguien lo va a adquirir, si va a tener impacto en la sociedad, si se va a poder transferir, etcétera. Entonces, antes no se pedía, pero hoy en día la mayoría de los concursos sí tienen un impacto social y económico de los proyectos de investigación que ustedes van a llevar a cabo, de investigación aplicada.
En la parte antecedente, ustedes van a tener que colocar el título del proyecto. Ojo que hay algunas convocatorias que piden exigen un máximo de caracteres para el título. Si ustedes se pasan de ese máximo, pueden caer fuera. Incluso con un proyecto súper bueno, ustedes pueden caer fuera. Y por eso es importante que lean las bases de principio a fin. Le van a pedir cuál es la institución o la persona postulante. En este caso pueden postular como estudiantes o académicos de la universidad, pero como directores del proyecto, pero en el fondo la institución postulante es la universidad a la que representa. El equipo de investigación, que tiene que ser pertinente a lo que ustedes están proponiendo, la duración de la propuesta, los concursos en las bases también exigen de que un determinado periodo de ejecución del proyecto, por ejemplo, máximo 24 meses. Entonces, si ustedes pusieran que su proyecto va a durar 30 meses, van a quedar afuera inmediatamente, ¿ya? Por lo general, los proyectos de FIA, por ejemplo, que son para proyectos de investigación en el área de agricultura, permiten hasta 48 meses por un tema de que en los proyectos de investigación del agro se requieren a veces más años para llevar a cabo la investigación. Pero hay que revisar eso antes de poner plazos que no estuvieran sujetos a las bases. Y también le van a pedir en los antecedentes información de contacto y un resumen de la propuesta. Aquí viene la parte más importante del formulario de postulación, que es la formulación técnico-científica, ¿ya? En esta sección, por lo general, hay siempre 5 grandes preguntas que se nos hacen y que deben contestarse de manera súper coherente. Tenemos problema, solución, hipótesis, objetivo y resultado. El problema es en nuestra carta de presentación, así que tiene que ser súper bien redactado. Hay que contar con detalle el problema que busco resolver con mi proyecto. Y para eso es súper importante contestar al menos las 3 siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las consecuencias de este problema? Para saber en el fondo si es relevante el problema o no. ¿Y qué lo está provocando? Las causas. Las causas son importantes para saber porque las soluciones que nosotros vamos a proponer posteriormente tienen que apuntar a las causas que generan un problema. Entonces, estas 3 preguntas ayudan a uno a desarrollar de mejor forma un problema, a redactarlo de manera mucho más coherente. Deben incluir datos concretos sobre la magnitud del problema con respaldo, siempre respaldo bibliográfico. Nunca dejar nada ahí como que sin un respaldo que diga realmente, que afirme realmente lo que yo estoy diciendo en el escrito. Por ejemplo, ¿cuántas personas, empresas, cultivos se están viendo afectadas por este problema? ¿Según quién? Ya voy a colocar, por ejemplo, según tal investigador o según tal institución. ¿Cuánta pérdida ambiental, social, económica ha significado la presencia de este problema? ¿Ya? Pero colocarlo todo con datos, con números y con respaldo. Contar también cómo se ha intentado resolver el problema que yo estoy diciendo que existe y cuáles son las carencias de las soluciones actuales, como para después yo contar la solución que estoy proponiendo y ver cuáles son las ventajas que va a tener respecto a las soluciones actuales. Y por ejemplo, yo coloco un ejemplo de formulación de un problema. En realidad un ejemplo malo, ¿ya? De lo que no se debería hacer. Por ejemplo, dice, en Chile se usan muchos insecticidas para el control de la conchuela negra en el cultivo del olivo, lo cual causa grandes cantidades de partidas de aceite de oliva contaminadas y problemas para exportar. Ahí destaco un rojo, lo ambiguo de las palabras para definir un problema. Dice, en Chile se usan muchos insecticidas. ¿Cuántos? Muchos. ¿Ya? Lo mismo causa grandes cantidades de partidas de aceite de oliva contaminadas. Grandes cantidades. ¿Cuántas son esas partidas? ¿Con qué están contaminadas? ¿Qué problemas genera para exportar? No se está contando nada de eso. Entonces, ¿está contándose bien el problema? No. ¿Qué le falta contar? Bastantes cosas. ¿Cómo sabemos si un problema es relevante si en el fondo no coloco datos exactos de las consecuencias que está generando ese problema? ¿Qué estudios o fuentes bibliográficas garantizan lo que estoy contando? Eso es súper relevante al redactar un problema. Y aquí, por ejemplo, el mismo problema, un problema ficticio en todo caso, no crean que es real, aunque pudiera pasar. Pero aquí el mismo problema está contado de una manera mucho más pertinente, ¿ya? Se hizo un relato de lo general a lo específico. Dice, en Chile un 70% de los huertos de olivo para aceite de oliva tiene una alta presencia de conchuelas, lo cual durante las últimas 3 temporadas ha significado la pérdida del 30% de la producción a nivel nacional
generando graves daños económicos para el rubro que se estiman en más de $5 millones en 2020, fuente, tanto más. Ya voy partiendo de lo general. Por otra parte, esto ha significado un elevado costo para la empresa por compra y aplicación de insecticidas, lo cual ha repercutido además en aceites de oliva contaminados con trazas de pesticidas que han sido rechazados en mercados internacionales por los peligros que esta situación genera en las personas. Ahí conté el problema y las consecuencias, de una manera un poco más elaborada de lo que lo tenía en el ejemplo anterior. Y por supuesto, esto se puede seguir agrandando, o sea, puedo contar un poco más de detalle, y de hecho se requieren en los formularios de postulación contar un mayor nivel de detalle del problema y sus consecuencias. Lo mismo con las causas. Ahí, por ejemplo, dice, se estima que el insecto aparece por condiciones de exceso de follaje que generan las condiciones óptimas de temperatura y humedad para su ciclo de vida y de reproducción, y esto se acentúa cuando los huertos son extensivos y se manejan sin incluir vegetación nativa a su alrededor, debido a que se elimina gran parte de los enemigos naturales de esta plaga. Ahí estoy comentando un poco sobre las causas. Por supuesto, le falta un poco más, ¿verdad? Pero ya está mejor que lo explicado anteriormente. Y finalmente, dice, este problema se ha intentado solucionar mediante técnicas de poda que ayudan a disminuir temperatura y humedad al interior del árbol, sin embargo, los resultados no han sido óptimos. Ahí estoy empezando a hablar sobre las soluciones actuales. Entonces, más o menos, este es un esquema de cómo contar un problema cuando yo estoy postulando un proyecto de investigación. Partir por el problema, las consecuencias, los órdenes, en realidad, esta es como la forma más práctica de hacerlo, pero los órdenes también pueden cambiar, siempre cuando ustedes aborden todo lo que tienen que abordar. Problemas, consecuencias, causas y soluciones actuales. Eso tiene que estar sí o sí cuando yo hago el relato del problema que quiero resolver con mi proyecto de investigación aplicada en este caso. Luego el problema viene la solución. Aquí hay que contar qué estoy proponiendo para solucionar el problema. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué ventajas tienen respecto a las soluciones actuales? Por eso era importante hablar en un problema sobre las soluciones actuales para que luego cuando yo hable de la solución, comente cuáles son las ventajas de lo que yo estoy proponiendo. Lo otro, debe ser coherente con lo que planteo como problema. ¿Resuelve de verdad lo que yo estoy planteando como problema? Después vamos a ver un ejemplo de eso. Se deben incluir esquemas, gráficos, imágenes o figuras que ayuden a entender qué estoy proponiendo y cómo funcionaría. Y debe ser una solución innovadora que no existe en otro lugar. No debe ser algo obvio, sino que tiene que ser algo con esa incertidumbre tecnológica que yo le hablaba en el principio. ¿No? Y bueno, aquí ojo con la reacción. Siguiendo con el ejemplo malo que le hablé anteriormente, dice, en base a lo anterior nosotros proponemos una nueva técnica de cultivo que solucionará este problema de manera eficiente y evitará el uso de pesticidas. Aquí, ¿está contándose bien la solución? Claramente no, faltan muchos detalles, cómo funciona, qué es, qué detalles tiene, cuáles son sus características. No se dice cuál sería la técnica. Lo otro dice, ¿bajo qué supuestos están garantizando que controlará la conchuela y evitará el uso de pesticidas? Si yo hago una afirmación, tengo que decir por qué. ¿Ya? Entonces, ojo también con la solución, hay que redactarla bien. Y por otro lado, tiene que ser coherente con el problema. Por ejemplo, si yo estoy proponiendo un software o una aplicación que permita calcular las pérdidas económicas en huerto de olivo por presencia de conchuelas. ¿Eso está solucionando el problema en la presencia de conchuelas, las pérdidas económicas y el exceso? Una excelente aplicación, pero no es coherente con el problema que yo planteé anteriormente. En cambio, si yo digo la solución, una nueva técnica de cultivo que incluye patches de vegetación nativa esclerófila con la finalidad de realizar control biológico por conservación, logrando reducir la conchuela hasta un 80%, y bla, 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 ahí ya me estoy enfocando en el problema que propuse en un principio. Esa solución sí resuelve el problema que planteé. En cambio, Software Lab puede ser un excelente software o aplicación, pero no resuelve el problema. Ahí tendría que, si mi proyecto de investigación es un software, una aplicación que permite calcular las pérdidas económicas en huerto de olivo por presencia de conchuela, ahí yo debiera cambiar el problema, la reacción del problema. El problema es otro. ¿Ya? Entonces, ojo con la coherencia problema-solución, que son los principales rechazos que nosotros tenemos en proyectos que postulan una fuente de financiamiento y I+D, son por problema-solución. O porque no son coherentes, o porque están mal redactados, o no se entregan suficientes detalles. En la hipótesis, ¿por qué la solución que estoy planteando funcionaría?
hay que colocar evidencia científica que respalde lo que estoy proponiendo, pero que al mismo tiempo no lo hace algo obvio, lo que les decía yo. No es juntar paper A y paper B y hacer como algo que para gente versada en la materia es obvio que va a funcionar, o algo que traigo de afuera y que es obvio que va a funcionar aquí en Chile. Tiene que ser algo con riesgo tecnológico asociado. Tiene que haber cierto grado de incertidumbre. Obviamente yo eso lo respaldo con evidencia científica, pero es algo que no existe, que tiene un mínimo de cantidad de que pudiera no funcionarme. Un mínimo riesgo. Luego vienen los objetivos, el objetivo general y el objetivo específico. El objetivo hay que tener cuidado también, dice, ¿qué es lo que lograré en el periodo de ejecución del proyecto? Muchas veces no es lo mismo que planteo como solución. Por ejemplo, si la fuente de financiamiento abre un concurso que dura 2 años, y yo estoy planteando la solución para el COVID, por ejemplo, una vacuna, mi solución es la vacuna, pero en los 2 años de ejecución del proyecto, mi objetivo no va a ser la vacuna, porque en 2 años no voy a alcanzar, suponiendo que, bueno, ahora sí se alcanza, pero suponiendo que otra enfermedad que necesita más tiempo. A lo mejor en esos 2 años solamente voy a alcanzar una prueba de laboratorio, una prueba in vitro, una prueba con animales. Entonces el objetivo va a ser crear un prototipo ya de vacuna, un prototipo de, o sea, un medicamento, pero no el medicamento en sí. Eso también es un punto que hay que tener en cuenta cuando formulamos, que dependiendo de lo que, de la solución que estoy proponiendo, muchas veces el objetivo no se alcanza, o sea, la solución no se alcanza a hacer en el periodo de ejecución del proyecto. En 2 años yo no voy a alcanzar a tener una variedad, por ejemplo, si quiero hacer mejoramiento genético, en 2 años no alcanzo. Si quiero hacer un pesticida, en 2 años no alcanzo. Si quiero hacer una vacuna o un medicamento, no voy a alcanzar en 2 años. Entonces el objetivo tiene que decir lo que realmente voy a hacer en esos 2 años y no la solución que estoy proponiendo a largo plazo. ¿Ya? Lo otro importante es que los objetivos, que también nos pasa mucho cuando leemos proyectos que nos llegan especialmente de estudiantes de pre y posgrado, es que no es un deseo, no es lograr bienestar en las personas o disminuir la incidencia de un problema o mejorar los ingresos en la industria. Eso no es un objetivo, eso es un deseo. Los objetivos son cosas concretas: crear un prototipo de robot inteligente que limpie cintas transportadoras de alimentos, desarrollar un kit de detección de toxinas en alimentos, generar un sistema integrado que permita predecir incendios, diseñar un protocolo, etcétera, etcétera. Pero son cosas concretas, no es un deseo, no es la paz mundial, por así decirlo. Y los objetivos específicos son la serie de pasos que me permitirán lograr el objetivo general. Por ejemplo, si mi objetivo general es desarrollar un detergente para la eliminación de bacterias en líneas de envasado de productos lácteos, los objetivos específicos pueden ser la serie de pasos necesarios para llegar a ese objetivo. Por ejemplo, primero, identificar qué bacterias hay en la línea de producción. Luego, sintetizar y probar formulaciones de detergente in vitro. Posteriormente, evaluar los detergentes de la línea de producción y finalmente estandarizar formulaciones, por dar un ejemplo. ¿Ya? Pero esos son los objetivos específicos, la serie de pasos para poder llegar al objetivo general. Y los resultados es todo lo concreto que se generará con el proyecto, que están relacionados con los objetivos específicos. Por ejemplo, una formulación estandarizada de detergente antibacteriano para su aplicación en línea de producción de productos lácteos es un resultado, la formulación. Y también pueden haber otros resultados, por ejemplo, como otro tipo de productos, como un manual, plataformas, algún evento. Esos son resultados de difusión, por ejemplo, publicaciones, patentes. Todos esos son resultados, son cosas concretas, tangible o intangible. Por ejemplo, una patente no es un intangible, pero es una cosa concreta que se va a obtener a través de ese proyecto de investigación. Luego hay una tercera sección que hablábamos al principio, que está en el formulario de postulación, que es el impacto en el mercado. Por ejemplo, aquí hay que contar qué ventajas competitivas de producto, proceso, servicio que generaré con el proyecto de investigación va a tener este proyecto. También hay que hacer un modelo de negocios. El típico Canvas, que puede hacerse de manera un poco más profunda, se muestra el Canvas y se muestra cómo esta tecnología puede ser puesta en el mercado, si se va a transferir, si se va a vender de manera directa, y también cuál es la población objetivo de la solución tecnológica que yo voy a desarrollar. También se puede colocar en estas secciones, también a veces lo exigen, es cómo se protegerá intelectualmente la tecnología. Por ejemplo, si es una nueva tecnología
una nueva tecnología bien revolucionaria puede ser a lo mejor protegida por patente. También si tiene un nombre se puede proteger a través de marca. Si hay algún manual, hay algún protocolo, se puede proteger a través de derecho de autor, etc. Hay diferentes formas de proteger la propiedad intelectual, que en esta parte de impacto en el mercado probablemente también les van a preguntar. Eso era el formulario de postulación. Esos son como las tres principales partes: los antecedentes, la formulación científico-técnica y la parte de impacto de mercado. Son las tres partes principales que tienen casi todos los formularios de postulación. Luego viene una parte de presupuesto. Los concursos entregan montos definidos. Como les comentaba anteriormente, a lo mejor un concurso a usted no le va a pasar más de 200 millones de pesos, 100 millones de pesos, 60, etcétera, 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 los cuales deben repartirse entre diferentes cuentas presupuestarias. ¿Qué es una cuenta presupuestaria? Es los lugares donde ustedes tienen que poner esos montos. Por ejemplo, esos 200 millones de pesos, ustedes a lo mejor lo van a tener que repartir en recursos humanos, eso para pagar a la gente, operaciones, por ejemplo, tienen que viajar, tienen que comprar tinta para la impresora, se tienen que hacer muestreo en laboratorio o en el campo, también pueden tener infraestructura, equipamiento, principalmente de laboratorio, por ejemplo, en difusión. Siempre los proyectos de investigación les van a pedir que ustedes difundan resultados a través de seminarios, a través de congresos, de charlas, etcétera, etcétera, y gastos de administración que también vienen contemplados en la mayoría de los proyectos de investigación. Entonces ustedes pasan 200 millones de pesos, ustedes tienen que destinar ese monto en las diferentes cuentas presupuestarias. Y eso obviamente tiene que ser coherente con lo que ustedes quieren hacer. Ya, por ejemplo, no pueden destinar a lo mejor 150, es un proyecto de 200 millones de pesos, 150 millones solamente para recursos humanos porque van a necesitar equipamiento y no les va a alcanzar con el resto de 50 millones de pesos. Otras consideraciones que tienen que tomar en cuenta es que algunos concursos pueden tener restricciones, como por ejemplo, no poder destinar más o no poder destinar menos de un determinado monto o porcentaje de lo solicitado a una determinada cuenta presupuestaria. Por ejemplo, un concurso puede solicitar que mínimo un 10% de lo que pido sea destinado a difusión, por ejemplo. O sea, si pido 200 millones de pesos, 20 millones de pesos obligatoriamente tienen que destinarse para difundir el proyecto. Si ustedes colocan 19 millones, quedan fuera de bases. Y por más bueno que sea su proyecto, desde el punto de vista técnico, quedarían fuera. Hay muchos proyectos que se caen por equivocaciones en el presupuesto. Nos pasa siempre a nosotros ahí en la Universidad de Talca, en la Dirección de Innovación y Transferencia, cuando llegan los resultados, hay un montón de proyectos que ni siquiera son revisados por la fuente de financiamiento porque tienen algún problema con el presupuesto y simplemente quedan fuera de bases y no se revisan. Es como un filtro que tienen las diferentes fuentes de financiamiento. Por lo tanto, hay que ponerle mucho ojo al presupuesto de sus proyectos de investigación. Este es otro ejemplo. Por ejemplo, un curso puede impedir que más de un 50% del monto pedido se destine a recursos humanos. O sea, siguiendo con el ejemplo de los 200 millones de pesos, en este caso ustedes no podrían superar los 100 millones de pesos para pagarle a gente. ¿Ya? Si ponen 100 millones y un peso más, quedan inmediatamente afuera. También al presupuesto, algunos concursos pueden exigir que el postulante genere aportes al proyecto. Es una exigencia. También hay proyectos que se caen por no generar la cantidad de aporte que exige el concurso. Y los aportes pueden ser de dos tipos, los pecuniarios y los no pecuniarios. Se van a encontrar mucho con esa terminología. Pecuniario quiere decir en dinero, en plata. Usted, a lo mejor el concurso les pide que ustedes coloquen el 20% de lo que piden. Tienen que, si piden 200 millones de pesos, ustedes tienen que aportar con 20 millones de pesos en dinero directo. O también pueden pedirle recursos no pecuniarios o valorizados. Por ejemplo, ustedes pueden valorizar que en su laboratorio tienen un equipo de cromatografía de gases, por ejemplo, lo pueden evaluar en tanto monto y eso corresponde a un aporte al proyecto. O pueden valorizar una sala o un laboratorio completo o un equipo de proyección, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso le va sumando aporte al proyecto. ¿Ya? Eso en cuanto a los aportes. Se nos caen muchos proyectos por no alcanzar los aportes que corresponden. Así que ojo también con las bases, cuando lean y digan aporte, hay que ponerle mucho ojo. Y por ejemplo, aquí no quiero entrar tanto en detalle, pero sí comentarles que más o menos estas son las planillas de resumen de dos tipos de proyectos de concurso.
tenemos el FIC Maule, que es un fondo de innovación para la competitividad, y un proyecto FONDEF, en donde quiero mostrarle que los esquemas son básicamente lo mismo. Esto es un resumen de una planilla de costos de un proyecto de investigación que se postuló. Entonces todos tienen una parte en donde se indica lo que estoy pidiendo, lo que estoy pidiendo a la fuente de financiamiento. Aquí el límite para ambos concursos era 200 millones de pesos. Y los dos están dentro de ese margen. También tiene lo que estamos aportando entre el postulante, y también pueden postular otras entidades asociadas al proyecto. Y finalmente está el costo total del proyecto, que es la suma de lo que yo pido más lo que yo aporto. Todos los presupuestos de los proyectos de investigación que se postulan tienen estos mismos esquemas: lo que pido, lo que aporto y el costo total. Y todo eso tiene que ceñirse a las reglas que aparecen en las bases, de límites máximos para pedir una determinada cuenta presupuestaria, aportes que requiero, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ejemplo aquí ya este es un detalle, lo que se ve aquí como gasto en personal, por ejemplo abajo, en detalle, excepto. Ya hay que decir, por ejemplo, si yo en gasto de personal voy a contratar a determinada cantidad de investigadores, colocar el detalle de cuántas horas van a trabajar, cuánto es su valor por hora, eso se multiplica automáticamente en una planilla en Excel, y al final da el monto total de lo que voy a pedir y de lo que voy a aportar por recursos humanos, y así para cada cuenta presupuestaria, para equipo, para difusión, para administración, para gasto operacional. ¿Ya? Algunas precauciones sobre el presupuesto. Si el presupuesto está mal formulado, como les comentaba anteriormente, el proyecto quedará inadmisible y ni siquiera será revisada su formulación científica, por más buena que sea esta. Errores frecuentes en esta sección son los siguientes: pedir más de lo permitido, pasa. No incluir aportes cuando se pide, pasa mucho. No cumplir con las restricciones y exigencias de montos, pasa casi en más de un 50% de los proyectos que a veces se postulan a determinadas fuentes de financiamiento, pasa ese tema. Pedir montos para compras no permitidas para las bases. A lo mejor las bases dicen que ustedes no pueden comprar computadores, y ustedes colocan en el presupuesto plata para computadores, quedan fuera inmediatamente. Presupuestos no coherentes con los objetivos científicos de la propuesta. ¿Ya? Eso también tienen que tenerlo en cuenta. Si ustedes, por ejemplo, piden plata para un equipo que no van a utilizar de acuerdo a la formulación científico-tecnológica de su proyecto, por ejemplo, piden un cromatógrafo de gases y no lo van a ocupar, van a quedar fuera también, porque es súper incoherente. No tienen razón de ser que ustedes pidan plata para un equipo que no van a utilizar, o un viaje que no van a realizar, o que no se necesita. Así que tiene que ser coherente el presupuesto con el contenido científico-tecnológico de la propuesta. Finalmente, ya pasamos por el formulario de postulación, por el presupuesto, vienen los anexos. En los anexos pueden ir todos aquellos documentos que por una parte dan cuenta de que quien postula cumple con los requisitos para ser postulante, ¿ya? O bien aquellos documentos que fortalecen la postulación. En los que cumplen los requisitos pueden ser, por ejemplo, un certificado de título, si es que postulan ustedes como persona natural, un certificado de vigencia, se postulan como universidad, un rol único tributario, un carnet de identidad. Y en los otros están, por ejemplo, los currículums de los académicos que postulan, papers que pudieran a lo mejor fortalecer lo que ustedes están explicando, la presentación en PowerPoint, videos, imágenes, etc. Finalmente, cuando ustedes tienen estos tres tipos de documentos, el formulario de postulación, el presupuesto y los anexos, todos juntos, ustedes los suben a su plataforma de postulación y envían el proyecto, siempre y cuando sea en los plazos que corresponden. Si ustedes se pasan un minuto, no postulen, porque van a quedar fuera igual, los van a dejar fuera. Paso. Y nos sirve a mandar correos, así como diciendo, oh, ¿sabes que tuvo un problema? No, las fuentes de financiamiento son súper transparentes en ese sentido, y si ustedes se atrasan 30 segundos a enviar en el plazo que corresponde a un proyecto, quedan fuera inmediatamente. Así que no lo hagan, porque es esfuerzo perdido. Y solamente quería comentar algunas fuentes de financiamiento de I+D orientadas a estudiantes. Ya ustedes son estudiantes de pregrado y posgrado, como me comentaba Reinhard. Hay uno súper importante que me gustaría que ojalá lo pudieran ver después de terminar esta charla, que no voy a ahondar mucho en él, pero es el valorización de la investigación en la universidad, que es un concurso de la NID, en donde ustedes les entregan 30 millones de pesos cuando son estudiantes de pre o posgrado, que están realizando sus memorias, tesis o trabajos finales de
de carrera o de posgrado, para que ustedes puedan desarrollar investigación a partir de los resultados de ese precio y puedan generar un emprendimiento. Para los del área agrícola, o forestal, o alimentos, el joven innovador es súper relevante, es un concurso que abre todos los años, de la Fundación para la Innovación Agraria, de FIA. El anterior, el de la ANID, también abre todos los años. Y en Corfo también hay un abanico de concursos que de hecho se abren en varias veces en determinados años y que ayudan también a que personas naturales, no necesariamente universidades, puedan postular y puedan financiar proyectos de investigación. Y solamente un comentario, comentarle para dejarle ahí como escrito el nombre: valorización de la investigación en la universidad. Si ustedes son estudiantes de pre o posgrado que están haciendo sus trabajos finales, denle una vuelta, porque es el único concurso en Chile orientado a estudiantes que a ustedes no le exigen ningún tipo de aporte. A ustedes les pasan 30 millones de pesos y no tienen que aportar ni uno. Así que es una excelente oportunidad para postular. Está orientado a generar emprendimiento de base tecnológica, ¿ya? Obviamente no lo voy a alcanzar a contar aquí. Yo tengo otra presentación para contar este concurso porque da para largo. Pero al menos de que tengan la noción de que existe este concurso y que lo puedan investigar y busquen información sobre él. Y yo, por supuesto, quedo atento. Si es que les interesa, me puedan escribir, tanto de ese concurso como de cualquier duda relativa a formulación de proyectos. Estoy súper abierto a contestar. Así que eso, gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación sobre formulación y desarrollo de proyectos. Les voy a dejar a todos en el chat el link del canal de YouTube, donde pueden volver a revisar los videos de este ciclo del Break para la Innovación y el Emprendimiento. Recuerden que el próximo jueves, a la misma hora, estaremos hablando sobre validación de tecnología, así que va a estar muy, muy interesante también. Y no sé si voy a dar unos 2 minutitos por si alguien tiene alguna pregunta que quiera dejar en el chat antes de cerrar el evento. Parece que No hay preguntas, parece. no hay preguntas, parece. Entonces, bueno, los dejo muy invitados al próximo jueves y gracias, Carlos, por participar. Vale. Chau, chau. Nada.